Pues cierro la mesa y mesa posta de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Bueno, pues, ¿esto se ve? ¿Ahora? ¿Ahora no? Voy a ver. No. Es que tampoco, llevo 11 días con Si quieres, coges. Entonces, si quieres, si no... Este parece que se ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Pues nada, pues qué decir ya, ¿no? Después de haber escuchado estas dos almas maravillosas. Y bueno, sobre todo, lo primero, dar las gracias, ¿no?, por estar aquí y poder participar en esta jornada, que pienso que es una, como ha dicho mi compañero, son unas jornadas de reflexión en un momento que creo que son necesarias, ¿no? La visión de la mística en el nuevo siglo es casi idéntica, ¿no?, a la mística de hace ya muchísimos siglos, ¿no? Sí, es verdad que el ser humano, como se ha dicho, ha ido evolucionando físicamente y conciencialmente. El ser humano también ha ido evolucionando, ¿no? Se puede decir que, bueno, esa conciencia, pues, o ese nivel de conciencia pasó de un nivel arcaico de hace ya miles y miles de años a un nivel, bueno, pues más mágico, a un nivel mítico, y a la actualidad con un nivel de conciencia racional que quizás esté dando paso a un nivel de conciencia místico, como se ha nombrado en esta mesa hoy a Karl Rahner en varias ocasiones. Él lo decía, ¿no?, muy claro: el futuro será místico o no lo será, ¿no? Y bueno, pues los místicos y los maestros espirituales siempre nos han invitado a conectar con esa interioridad a través del silencio, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía: en el silencio Dios te habla. Y San Ignacio de Loyola, ya hace 500 años, que fue un gran místico y conocía bien los caminos del alma, ¿no?, sabía y presentía que vendría días en el que las personas buscarían respuesta por la vida contemplativa. Y por eso escribió en esos ejercicios espirituales justo y exactamente lo necesario para las personas de aquella época, y dio las suficientes indicaciones para las futuras personas que vendrían después, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, no? Porque podemos hacer unos ejercicios espirituales que hace más de 500 años los hacían exactamente igual que otras personas, que no hemos evolucionado en conciencia según se supone que teníamos que haber evolucionado. ¿Qué es lo que pasa, no? Yo creo que ocurre que tenemos, bueno, los seres humanos todos tenemos anclado profundamente en lo más profundo de nuestro ser un deseo de felicidad, de paz y de armonía, ¿no? Y eso es precisamente lo que todos buscamos, ¿no? Y es muy difícil, o al menos para mí, por no decir imposible, entender una vida completa si no tenemos conocimiento de lo que somos. Y es en el silencio, ese silencio que tantos místicos a lo largo de tantísimos años nos han invitado, no es algo desconocido para los demás, es algo muy sencillo que, bueno, así dicho parece muy fácil, pero después en la práctica todo nos cuesta un poquito, ¿no? Porque en el momento de sentarnos y de intentar conectar con esa interioridad y esa profundidad de nuestro ser, pues bueno, de alguna manera nos vienen de golpe los pensamientos intrusivos, ¿no? Nos vienen las angustias de qué tenemos que hacer dentro de 2 días, lo que tengo que pagar a final de mes, nos viene la sensación de todas las preocupaciones, las culpas: yo podía haberlo hecho esto mejor, Es decir, son momentos en los que, aunque parece fácil la práctica de la meditación, la oración, llámese como se quiera, que incluso nos llegan a producir estados de incomodidad, ¿no? No sé vosotros, pero yo cuando intento calmarme, me duele todo, me pica todo, me molesta todo, tengo frío, tengo calor. Incluso pues ese juez que todos tenemos dentro nos llama a nuestra puerta y nos dice: pero ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo con todo lo que
Y es verdad que quizá pues, a la práctica sea más complicado de lo que parece, pero la paradoja de todo es que hay que escuchar el silencio, porque el silencio habla. Y para poder escuchar ese silencio está claro que tenemos que calmar esa mente ruidosa, parlante, ansiosa, controladora, que nos está diciendo qué tenemos o no tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo porque nos desconecta de lo que somos realmente, ¿no? Y una de las principales cosas que descubrimos a la hora de meditar, de hacer oración, es precisamente eso, abrir las puertas del autoconocimiento. Romano Guardini decía que nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio. Y conocerse es saber la verdad de lo que somos. Y podemos conocernos pues superficialmente, ¿eh? Todos sabemos quiénes somos, nuestra mente nos dice que somos pues, españoles, hijos de, esposas de, o maridos, o madre, trabajo, y podemos conocernos también mucho más en profundidad, es decir, mucho más en identidad. Cuando una persona se conoce por identidad, es cuando esa persona es consciente de lo que es. El error que yo creo que hemos cometido muchísimo a lo largo de todo este tiempo y que los místicos nos invitan a no caer en ese gran error que es el identificarnos, ¿no? Con esa mente, con esa mente que nos dice que somos lo que pensamos, ¿no? Hemos caído en ese racionalismo cartesiano de pensar y luego existir. Es decir, pienso, luego existo. No, señores, soy y por eso pienso, ¿no? Eso es una cosa que me pregunto muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando estoy pensando, digo, ¿qué es pensar, no? ¿Qué es pensar? Y pensar es, si os dais cuenta, ir a esos compartimentos estancos que tenemos en nuestra cabeza, que se han ido creando a través de esos condicionamientos que las personas que nos han querido o no, a lo largo de nuestra vida, que han estado presentes en nuestra vida, nos han estado diciendo que tenemos que hacer cuando nos ocurren cosas. Si desde pequeños nos dicen, la muerte es el final, y me toca vivir ese evento, pues seguramente que lo viviré de una manera muy trágica. Si me voy a mi mente a buscarle explicaciones al porqué de la muerte, ¿no? Si un divorcio nos dice que es lo peor que le puede pasar a una pareja, pues seguramente que si nos toca vivir ese proceso, pues lo viviremos de una manera muy dolorosa, ¿no? Porque vivir desde las interpretaciones que nuestra mente hace de las cosas que nos ocurren es vivir desde los juicios y de los prejuicios y no estamos viviendo desde una realidad real, ¿no? Por tanto, creo que es interesante, ¿no? Ser conscientes de que no somos esa mente, que por supuesto no excluyo, porque me parece, no me gusta, no soy excluyente, soy demasiado inclusiva y pienso que esa mente es una herramienta potentísima que sirve para lo que sirve, pero para otras cosas no. Es decir, cuando los problemas son sencillos, la mente nos da respuestas rápidas, pero cuando el problema es mucho más profundo y vamos a buscar respuestas en nuestra mente y no las encontramos, porque hay cosas en este mundo que no tienen respuesta desde la mente egoica igual. ¿Qué pasa? Que generamos una serie de sentimientos de rabia, de ira, de frustración, generamos términos dualistas, ¿no? Como justicia, injusticia, esto es bueno, esto es malo, ahora que estamos con la guerra, ¿quiénes son los buenos? El otro día escuchaba, si me dicen quiénes son los buenos, pues me lo voy a creer, pero ¿quiénes son los buenos? Uno u otro. Y no nos damos cuenta que no es cuestión de saber quiénes son los buenos o quiénes son los malos. La mística, lo que nos ofrece, lo que nos invita, es a, más que entender lo que nos toca vivir, a comprender lo que la vida nos propone en cada uno de los momentos. Porque es la falta de comprensión lo que nos hace caer en la no aceptación y mirar los eventos desde los ojos del ego. Y desde los ojos del ego, el sufrimiento está servido. Es decir, yo sé que mucha gente me puede decir, pero Nieves, entonces, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? No me digas que el sentido del sufrimiento tiene alguna explicación. Simplemente el sufrimiento es crecimiento. Si una persona no es capaz de mirar con los ojos del alma y ver que detrás del sufrimiento hay una oportunidad,
de crecimiento espiritual, un momento en el que la vida te está brindando la oportunidad de crecer, no desde la mente, sino desde el alma. Y muchas veces las experiencias que nos tocan vivir, pues no las necesitamos desde nuestro ego, pero sí las necesitamos desde el alma. Y no con esto me gusta decir que no haya que hacer cuando pasen cosas, nada, ¿no? Hay que hacer mucho desde fuera, todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, pero llega un momento en el que hay que soltar y hay que hacer mucho desde dentro. ¿Y qué significa soltar? El maestro Eckhart, ya en el siglo XIII lo explicaba mucho mejor que yo, decía, para la persona que aprende a soltar, nada puede volver a interponerse en su camino. Porque soltar es bajar al fondo del ser y mirar con los ojos del alma. Eso es soltar. Y conectar con nuestra conciencia, que es un lugar diferente y vamos a recibir otro tipo de información distinta a la mental. Y como ha dicho mi compañera de mesa, no es un privilegio de los místicos, no es un privilegio de las personas que llevan vidas contemplativas. La dimensión espiritual es un derecho natural, antropológico e innato, que todos tenemos y que nos capacita además para comprender lo que somos. Y vivir desde el estado de ignorancia es, y me refiero al estado de ignorancia de saber quiénes somos, es vivir desde el miedo de la mente. Y místicos como Teresa de Ávila, que hablaba de esa loca de la casa, no como la mente imaginativa, útil y creativa, sino precisamente como esa que nos crea esos discursos interminables de pensamientos, ¿no? Que nos agota, estoy agotada mentalmente, esa que muchas veces los budistas creo que le llamáis la mente del mono, estar aquí o allí, ¿no? Y si mi hijo se va de viaje, y si tiene un accidente, me ha salido un punto, y si es un cáncer, me falta no sé, y si, esa es la mente del mono, esa es la loca de la casa, la que nos está diciendo siempre qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y la mística de este siglo nos dice lo mismo que hace miles de siglos: conecta con tu interior. Y conectar con tu interior es simplemente observar y tomar presencia de lo que somos. ¿Por qué? Porque a veces lo esencial es invisible a los ojos y es inaccesible a los oídos. Si nos remontamos, fijaros, a los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos decían: ven pero no oyen. Perdón, miran pero no ven, escuchan pero no oyen. Y es verdad que muchas veces las cosas, los eventos nos llegan como en un lenguaje cifrado que la mente nos bloquea y nos impide descifrar el mensaje. Es decir, nos impide ver, pues, por ejemplo, qué hay detrás del sufrimiento, ¿no? Porque ninguna mente quiere sufrir, ¿no? Y además no estamos educados para sufrir. Yo soy la primera, soy madre, soy abuela, soy hija. Yo no quiero que los míos sufran. Nos han educado a no sufrir. Pero cuando nos ocurren cosas, tenemos que aprender a escuchar, no solo desde ese lugar, desde esa loca de la casa que nos vuelve locos, sino tenemos que aprender a permitir que haya otra voz que nos hable. El ruido de la mente nos desgasta muchísimo. Insisto, ¿cuántas veces habéis dicho estoy mentalmente agotada? Y es verdad, Teresa de Ávila también, y la vuelvo a repetir, ahora hablaba de ese desgastante pensamiento mental que tenemos, le llamaba la tarabilla de los molinos. ¿Sabéis lo que es la tarabilla? Es una pequeña pieza que llevan los molinos, cuya principal función es simplemente sonar para saber que está funcionando el molino, ¿no? Por eso nos pasa muchas veces, ¿no? Y ella no sugería nada más que decía, deja que la loca de la casa hable, pero no le interrumpas, pero tampoco le pongas mucha atención, ¿no? Matthew Ricard, también un maestro budista que a mí también me encanta,
leído bastante sobre él, hablaba de los pensamientos así, decía, hay que dejarlos pasar como las nubes. Unas veces van más rápido, otras veces van más lento, pero no detenerse en ello. Todas las tradiciones sapienciales nos invitan al autoconocimiento. El único objetivo por el que nacieron las religiones y la filosofía fue para darle respuesta a la eterna pregunta de ¿quién soy yo? Pero el ¿quién soy yo? Es la única pregunta que no tiene respuesta mental ni conceptual. Y tenemos miles de místicos, miles de citas a lo largo de la historia. Si nos metemos en los evangelios apócrifos de Jesucristo de Nazaret, encontramos, en los evangelios de Tomás, encontramos citas de Jesucristo de Nazaret que dice: quien conoce todo, pero no se conoce, no conoce nada. Y Kant también hablaba de ese autoconocimiento como el principio de toda la sabiduría. Yo os invito, para terminar, no a buscar nada, solo a vivir esa experiencia de entrar en el interior, en la profundidad de cada uno de nosotros. Y sobre todo a través del silencio, porque decía Krishnamurti, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Y cuando logramos aquietar esa mente, solo queda paz. No sé si vosotros lo habéis experimentado alguna vez, aunque sea milésimas de segundo, solo queda paz. Y de golpe y porrazo desaparecen los apegos, desaparecen las necesidades, los miedos. Aunque enseguida conectemos de nuevo con la mente que nos dice, ¿cómo que no necesitas nada? Necesitas muchas cosas. Y ya para terminar, pues, decir eso, lo que decían los místicos, tu yo más profundo es conciencia, es Dios, es alma, es energía. El maestro Eckhart decía, mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo, por tanto no puede haber dos realidades, tiene que haber una. Si me conozco, conozco a Dios. No quiero decir que todos tengamos que ver esto como os lo he querido transmitir, ni como nos lo han dicho los místicos a lo largo de la historia. Pero como decía Raymond Weinecker, y lo vuelvo a citar, somos gotas que pertenecemos a un mismo mar, pero no existen dos gotas exactamente iguales. Fijaros, somos 8.000 millones de personas en el mundo y no hay dos que sean exactamente igual. Lo bonito es la singularidad que tenemos cada uno. Esa singularidad que nos hace diferentes en el océano de conciencia. Y cuando conectamos con lo que realmente somos, como ha dicho Federico, nos damos cuenta, fijaros, esas 8.000 millones de personas, si fuéramos capaces de conectar con lo que somos realmente, nos daríamos cuenta que nuestra identidad es la misma. Esas 8.000 millones de personas somos diferentes, pero somos la misma identidad. Eso es maravilloso. Termino diciendo que hay cosas que son imposibles entender desde la mente y que invito a que se indague, se trascienda aún más allá. Y Hafid, que es un poeta místico que a mí me gusta mucho, si no lo habéis leído, la poesía de Hafid es maravillosa, decía lo mismo, ¿no? Decía, entender el milagro del amor desde la razón es imposible, jamás le encontraréis sentido. Porque cuando comprendemos, abrimos las facultades superiores de la conciencia, aparecen recursos internos como son la comprensión, el perdón, la aceptación, la esperanza, la confianza. Son recursos internos que no pertenecen a la mente, sino que pertenecen a una dimensión mucho más elevada de la mente. Y es cuando realmente podemos empezar a hacer las cosas no por amor, sino porque somos amor, que es lo que realmente somos cada uno de nosotros.